de la prueba. En ese sentido, podemos indicar que el término prueba en su significado más común se refiere a la acción y efecto de probar. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos. Es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en juicio, hechos por los medios que autoriza y reconoce eficazmente la ley. ¿Ya? Entonces es una pequeña definición que vamos a tomar referente a la prueba. Es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hechos hecha por los medios que autoriza y reconoce eficazmente la ley. Este es un concepto más estrictamente apegado a la norma positiva. Sin embargo, nuestro sistema, estamos en un sistema ecléctico, un sistema de la sana crítica. Ya que vamos a avanzar, vamos a ver en el último punto cómo es la valoración de los hechos de la prueba. Tenemos la prueba estrictamente que se cierra en la norma y otra a la libre interpretación de la autoridad jurisdiccional, y la tercera que es esto de la sana crítica, que estamos en ese sistema en la que es una conjunción entre el sistema de la libre convicción y el sistema de la prueba legal, ¿ya? Entonces, vamos a ver este concepto, cómo lo vamos a llevar a la valoración de la prueba. Tenemos algunas definiciones referente a la prueba. La prueba es la averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa. Es un concepto bien sencillo. La prueba es la averiguación que se hace en juicio de alguna cosa dudosa, ¿ya? Es decir, durante el proceso, este hecho que se tiene dudoso, a la conclusión de la prueba, a la conclusión del proceso, a través de la prueba aportada por las partes, ya no, con el raciocinio de la autoridad jurisdiccional, emitirá una sentencia en virtud a las pruebas aportadas, ¿ya? En una primera instancia, una demanda, jóvenes, o una querella, se presentará con una verdad solamente de una parte, ¿ya? Pero para que esta pretensión de la parte, ¿ya?, se materialice, ¿ya?, en una sentencia, se debe aportar, porque en tanto y cuanto no se demuestre este hecho, ¿ya?, para la autoridad jurisdiccional va a ser una cosa dudosa, ¿ya?, o en su defecto puede ser improbada la demanda, ¿no? Aquí tenemos otra definición de Eduardo Couture. Desde la perspectiva procesal afirma la prueba como un hecho de averiguación, bien interesante, como un método de averiguación y un método de comprobación. Ahora acá, miren, el método, la prueba en materia penal normalmente es averiguación, búsqueda, procura de algo. ¿Ya? Entonces el método de averiguación es más aplicable en materia penal. ¿Ya? Y la averiguación y la prueba es normalmente comprobación y demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en juicio, es en materia civil. Como ya hemos indicado, los juicios de puro derecho son la comprobación, demostración, corroboración de la verdad. A través de estos documentos, generalmente en materia civil, se tienen que demostrar de puro derecho los documentos o los títulos públicos que hacen fe probatoria, ¿no?, en materia civil. Pero lo contrario que en materia penal es la averiguación. La prueba va más en el punto de averiguación, ¿ya? La prueba penal se asemeja a la prueba científica, ¿ya? La prueba civil se asemeja a la prueba matemática. Ya, bien interesante, ¿no? Una operación destinada a demostrar la verdad de otra operación. Aquí tenemos entonces otra comparación que nos hace Eduardo Couture. La prueba penal se asemeja a la prueba científica
Y la prueba en materia civil se asemeja a una prueba matemática. Para materia civil, 2 más 2 son 4, ¿ya? En materia penal es más de demostrar hechos, más la averiguación, es una prueba científica que tiene que demostrarse. ¿Listo? Tenemos estas dos definiciones. Ahora aquí, esta necesidad de una teoría de la prueba. Ya ustedes van a ver en la teoría general de la prueba en materia civil, cuando ya estén llevando por ese civil, es bien interesante lo que nos plantea Eduardo Couture, ¿no? Nos plantea 5 puntos para plantear la teoría de la prueba. En principio nos dice Eduardo Couture qué es la prueba, cómo se debe investigar la prueba, para quién está obligado a dar la prueba, cómo se determina la prueba, ¿ya? En base a eso se plantea esto una nueva teoría de la prueba. ¿Para qué? ¿Ya? Citemos lo que indica que la función principal, un momentito, en relación a la necesidad de una teoría de la prueba, podemos indicar que la función principal del juez, tanto en un proceso, sea civil, penal, laboral o de cualquier especialidad, es la investigación de los hechos para corroborar la veracidad de los mismos, más allá inclusive de lo que ha expuesto las partes como fundamento de su pretensión, ¿ya? Es imprescindible valorar la prueba antes de dictar una sentencia, teniendo presente los antecedentes fácticos de la norma jurídica que se debe aplicar para resolver las controversias, ¿ya? Entonces podemos indicar que la necesidad de una teoría de la prueba eh, es básicamente en que el juez tiene, además de ver la pretensión de la parte, tiene que investigar los hechos que se le están poniendo en juicio y a través de los elementos de prueba podrá determinar si estas son fácticas a la norma o no, ¿ya? Y resolver el conflicto que se le ha puesto para ser dilucidada a través de una sentencia. Aquí tenemos otra concepción. Un derecho no es dada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material del cual se deriva. Solamente la prueba verifica el derecho y lo que es útil, ¿ya? Y en virtud de esta teoría de la prueba tenemos este aforismo, ¿no? Dadnos los hechos que os daré el derecho. ¿Qué significa esto? En que un juez, en la medida que las partes le den las pruebas, él les va a dar derecho. Recordemos que una sentencia, ya les estaba indicando anteriormente, que dentro de su pirámide de Kelsen, ustedes se acordarán, su valoración de la normativa, la sentencia se encuentra dentro de una norma, está dentro de esa normativa, si bien no es jerárquicamente encima de una ley, pero ya es una norma
entre las partes, una sentencia erga omnes de cumplimiento obligatorio, tiene que ser respetada tanto por las partes y por la sociedad. ¿Ya? Entonces, este aforismo es bien interesante. Dadnos los hechos, que os daré el derecho. ¿Ya? Por tanto, los principios que rigen en materia probatoria tienen aplicación para toda clase de procesos. ¿Ya? Del mismo modo que existen unicidad entre los conceptos de jurisdicción, acción, proceso, pese a la diversidad de ramas, así existe también una teoría general de la prueba aplicable a todos los juicios, sin que por esto se desconozca la aparente diferencia entre lo penal y civil. Ya habíamos visto, ¿no? Si bien tienen en concepción la teoría de la prueba es demostrar algunos hechos, probar hechos, en manera formal, lo penal y lo civil son bien distintos. Ya habíamos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? No tengo retorno un momentito, por favor. Bueno, el objeto de la prueba. La generalidad de los procesos versa sobre cuestiones de hecho, ¿ya? Pues resultan excepcionales los trámites de puro derecho. Acá es bueno aclarar, cuando se dice de hecho, tienen que ser hechos, ya probar. Cuando se dice de puro derecho, son documentos básicamente, jóvenes, ¿ya? Y estos los de puro derecho rigen básicamente en materia civil. Aquellos extremos se demuestran por medio de los documentos, ¿ya? En los que no han hecho, en los que no hay hechos a demostrar, sino la tarea técnica del juez se circunscribe a confrontar los documentos públicos que acreditan hechos oficialmente establecidos.
Bueno, en relación, jóvenes, tengo ya, por favor, Eric, si tú ya te he enviado la presentación, si vuelve a fallar, les volvemos a reenviar a los compañeros para que hagan seguimiento, ¿no? En relación a la carga de la prueba, jóvenes, ¿quién tiene la obligación de presentar la prueba? ¿El demandante, el demandado o la autoridad jurisdiccional? ¿Ya? Recordemos que se dice el que demanda tiene la obligación de probar, ¿ya? Pero cuando indicamos esto, ¿qué pasa con el fiscal en los procesos de acción pública? ¿Quién tiene la obligación de probar? ¿Ya? Entonces, este concepto solo iría para materia penal, no para otro tipo de procesos, toda vez de que habíamos indicado, conforme en materia civil, el artículo segundo, la carga de la prueba también esta es una parte de la obligación de la autoridad jurisdiccional, ¿ya? En ese sentido, podemos indicar que el material de conocimiento es acumulado al proceso por las partes en cumplimiento de la carga de afirmación de los hechos que constituyen la base del contenido de sus pretensiones o defensas que se supeditarán a la actuación del juez, toda vez que la sentencia no puede referirse a otros hechos que no sean alegados por las partes, ¿ya? Entonces, en virtud a la pretensión a lo que se demanda, tiene que plantearse las pruebas, ¿ya? Si durante el proceso se ha demostrado otros hechos que no han sido demandados, el juez, como nos indica, no puede disponer ultra petita, es decir, lo que no se ha pedido, él lo puede disponer. Por más que durante el proceso se haya demostrado otros hechos en beneficio del demandante, no puede disponer. Solo el juez se va a arrimar a lo que se ha demandado. Y en este sentido, jóvenes, cuando se plantea una demanda, tiene que plantearse en virtud de las pruebas que se tienen, demostrando lo que se demanda en concreto. Porque lo que demanden posteriormente y puedan nuevos hechos a demostrar en la demanda, ¿ya? Durante el proceso, con las pruebas que ustedes han tenido, Carlos, el juez no puede disponer ya arbitrariamente más de lo que se ha pedido. Entonces, tanto lo que se demanda tiene que estar en relación a la prueba que se ofrece, ¿ya? Para obtener una resolución favorable, las partes requieren no solamente cumplir con la carga de la afirmación de los hechos pertinentes para resolver la controversia, sino además efectuar la correlativa carga de la prueba de los mismos. Entre estos términos, la prueba es para las partes una condición para la admisión de sus pretensiones, aunque no constituyen una obligación, sino una carga, ya que las partes pueden omitirlas o renunciarlas a la que tuvieran que ofrecidas, ¿ya? En ese sentido, la carga, si bien es es una, es una obligación facultativa de las partes que viene a constituirse una carga, las partes pueden presentarlas o no presentarlas o en su defecto renunciar a las mismas, ¿ya? Generalmente, jóvenes, cuando se plantea una demanda en materia civil, se plantea con todas las pruebas, ¿ya? Similar en materia familiar, con todas las pruebas que tengan en su poder, ¿ya? Y generalmente cuando se abre la apertura del periodo de prueba, en su primer escrito en la apertura del periodo de prueba, si ya han presentado todas las pruebas y no tuvieran nada más que ofrecer, ustedes se ratifican en todas las pruebas presentadas en la demanda, ¿ya? Ahora, acá como es facultativa la carga de la prueba, vale decir que está tanto en la obligación del demandante y del demandado presentar esta prueba, que debe dilucidarse sobre los hechos, sobre las pretensiones que están demandando. Reitero, jóvenes, no pueden presentar muchas veces, jóvenes, ustedes han de ver los que aquellos que están haciendo sus prácticas en estrados judiciales,
han de ver que presentan infinidad de documentos, como aquellos abogados entienden de que presentaremos por si acaso el juez alguito más va a decir, o por la carga de documentos en físico, que le dan, si no argumentan por qué lo están presentando y no están reforzando su pretensión con la prueba, el juez lo va a tener como presentado, pero si no tiene una finalidad, una, una, un objetivo esta prueba, va a ser, no va a ser tomada en cuenta y no va a conseguir como una prueba para el juez. Entonces, son los puntos bien importantes, ¿no? También dilucidar que la carga de la prueba, si bien es facultativa, la carga la tienen las partes, ¿ya? Asimismo, en relación a la carga de la prueba, tenemos que la carga de la prueba como una imposición y sanción, y por otra parte la carga de la prueba como obligación y en hechos jurídicos, ¿ya? También Choventa, un punto, jóvenes, en el texto nos plantea los hechos constitutivos, los hechos impeditivos y los hechos extintivos en relación a la prueba. Eh, Tenemos los hechos constitutivos, que son los que dan nacimiento a una relación jurídica, sea contractual o extracontractual, los hechos constitutivos que hay que demostrar. Por ejemplo, aquellos se lo hace mediante un documento privado que ha dado a luz una relación jurídica o un certificado de matrimonio que ha dado una relación matrimonial, un vínculo matrimonial, ¿ya? Y también hay hechos impeditivos, aquellos hechos que si bien obedecen al nacimiento de una relación jurídica, impiden la producción de sus efectos, ¿ya? Aquellos son por error, dolo o violencia o fraude, ¿ya? Esos son los hechos impeditivos que también pueden ser hechos probados. Y también existen los hechos extintivos, es decir, aquellos que destruyen una relación jurídica invocada por el contrario. Por ejemplo, dentro de una demanda puede estar presente el cumplimiento de una obligación, pero se puede presentar con un documento que ha sido pagado. O en su defecto, que la deuda se puede presentar por el transcurso del tiempo en materia civil una prescripción liberatoria que enerva la relación entre el acreedor y el deudor, ¿ya? La anterior regla señala que el actor o el demandado debe probar los hechos constitutivos, en cambio, el demandado los impeditivos y los extintivos, ¿ya? Entonces, los hechos constitutivos que le dan derechos debe demostrar el demandante y los hechos impeditivos y extintivos el demandado, ¿ya? Jóvenes, la presentación les voy a pasar, ya le pasé al compañero que nos ayuda en las imágenes. Lo va a rebotar a su WhatsApp, a su grupo de WhatsApp, por favor. Mm, Vayamos avanzando.
En relación a la carga de probar las afirmaciones y negaciones, podemos indicar que en virtud al principio de igualdad procesal de las partes, la carga de la prueba se reparte entre ambos, ¿ya? Lo que habíamos indicado, tanto entre los litigantes, ¿ya? Entre los ambos litigantes, porque tanto el actor como el demandado o el reconvencionista deben ofrecer pruebas al órgano judicial la convicción de la verdad en cuanto afirma. Entonces, la carga de probar las afirmaciones y las negaciones la tienen ambas partes, como ya hemos indicado, ¿ya? Referente al proceso al procedimiento probatorio, el procedimiento probatorio comienza cuando el juez declara trabada la relación procesal, una vez que se han cursado los escritos de la demanda y las respuestas y la reconvención y respuesta, que no podrán ser modificadas posteriormente, ¿ya? En este trance el juez lo califica el proceso, ya sea en ordinario de hecho o de derecho, abriendo un plazo de prueba siempre que se hubiese alegado hechos contradictorios que se debieran ser probados, ¿ya? En este último caso, en el mismo auto de apertura de la fase de prueba se fijan los puntos de hecho que deben ser probados por las partes. Generalmente todo este procedimiento se da en materia civil. Ya conocemos nosotros en materia penal que existen tres fases, ¿no? La etapa preliminar y el juicio propiamente tal. Cuando se da la apertura en materia penal, cuando se da la apertura, cuando se entra, ya se ingresa a la apertura del juicio penal, ahí ya se tienen que hacer el ofrecimiento de pruebas. Tienen toda una formalidad, jóvenes, debidamente foliados, con sus pestañitas, incluso las pruebas que están en cadena de custodia se deben presentar, ¿ya? Pero el formato que ahora estamos viendo, conforme el texto, son más que todo, en materia civil, ¿ya? Cuando el juez ya valora la presentación, lo hará de hecho o de derecho y los hechos se aprobaron. Pero ya con nuestro nuevo procedimiento más ágil de la vía oratoria, ya lo hacen esto en una audiencia, entonces es más dinámico el procedimiento. Ahora, aquí es un punto bien importante, este punto en relación a la valoración de la prueba. La valoración o apreciación de la prueba consiste en el acto esencialmente intelectivo que realiza el juez para establecer la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba, ¿ya? En su comparación con los demás medios, para llegar a un resultado que en su conjunto debe atribuirles respecto a la versión de los hechos suministrados por las partes, ¿ya? Cada parte va a dar su versión sobre lo que demanda, sobre lo que pretende, pero es a través de los medios de prueba que el juez ajustará y tendrá un juicio de valor para emitir la sentencia. No obstante, cada medio de prueba es apto de valoración individual, ¿ya? Y eventualmente puede bastar uno para formar una convicción plena del juez sobre un determinado hecho, ¿ya? Como les iba indicando, jóvenes, no es necesariamente es presentar documentos. Yo les cuento, por ejemplo, cuando tenía un proceso administrativo en les doy un ejemplo, a ver, entre los municipios, ¿no? Un municipio grande, no puedo decir, ¿no? Y un municipio pequeño, conflicto de límites. El municipio grande me presentó pruebas, les prometo, deben ser alrededor de unas 15,000 fojas, eran más de 48 cuerpos. Y el municipio pequeño me presentó un legajo de 150 fojitas, ¿ya? Pero con estas pruebas, el municipio grande no me mostraba nada, casi 10 cuerpos mostraba sus contratos y las rutas de su bus municipal, ¿ya? Que no iban al fondo de lo que se demandaba, ¿ya? Mientras el otro municipio pequeño me presentaba sus documentos
sus títulos ejecutoriales agrarios que demostraban la posesión del área que estaban en posesión. Entonces acá un documento pequeño puede demostrar la demanda, la pretensión en concreto, pero si por más que se demuestre con pruebas que no van a reforzar la pretensión o la reconvención del demandado o de la demandante, no van a causar estado. En ese sentido, como indicamos, eventualmente puede basarse un documento para formar convicción plena en el juez sobre un hecho determinado, ¿ya? Entonces, tienen que basarse ustedes cuando ya armen en cualquier demanda, jóvenes, ya sea demanda familiar, en la demanda familiar ustedes colocarán si es pertinente el documento de préstamo, si están defendiendo los antecedentes de violencia familiar, su boleta de pago, tal vez, no sé, facturas, o tal vez un certificado de convalecencia que son personas discapacitadas, si les conviene o no. Antes de presentar la demanda, tienen que acompañar la prueba y ver que estas pruebas sean pertinentes a lo que ustedes están demandando. Muchas veces cuando se presenta la demanda, jóvenes adjuntan sus medios de prueba y en algunas ocasiones jóvenes por presentar y no hacer la debida análisis o criterios sobre la prueba, lo presentan. Pero ya durante el juicio, ya desarrollándose el proceso, denotan de que esta prueba que han ofrecido como de cargo viene a beneficiar al demandado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es bien importante tomar esto de la valoración de la prueba, que las pruebas vayan aparejadas a lo que se está pretendiendo en la pretensión de la demanda. No pueden ser arbitrarios. Como les indico, no es presentar bultosos documentos que no tienen un fin, ¿no? Entonces, en ese punto, jóvenes, es bien importante que un documento forma convicción en el juez, ¿ya? La valoración de la prueba constituye una actividad procesal exclusiva del juez que ejerza en ocasión de dictar una sentencia, aunque ello no excluye que también la aprecie durante su producción, ¿ya? La eliminación de la prueba impertinente, ¿ya? También aquí, ya esto va para materia penal. Pueden presentar una infinidad de documentos, pero durante la producción de la prueba, durante el debate, la contradicción, no lo utilizan en el tiempo y la forma adecuada, pueden presentar pruebas idóneas, pero no lo prueban en su oportunidad. El juez no lo va a tomar en cuenta. Tienen que saber en qué momento van a sacar sus armas, sus pruebas, para demostrar en audiencia lo que están demandando, ¿ya? Y como indicamos, también el juez mm, puede no valorar, puede eliminar la prueba, ¿ya? Mm, Y en este último punto, jóvenes, lo que les iba indicando, la valoración de la prueba. Pero un momentito, estamos con una falla. Doctor, buenas noches, no se le escucha. Un momentito, por favor, ya veo que no está la presentación, lo estoy volviendo a cargar. Por si Aparte, acaso, yo doctor, le he mandado al compañero Eric, les va a pasar, lo único que tenía en la mano su número, les va a reenviar ya la presentación. ok, doctor. Y una consultita más, doctor. No sé si nos puede mandar el link, doctor, por favor. O quién está a cargo del grupo, de la Están encargados. asistencia. Gracias. Ya, gracias, compañero.
Bueno, en último, para ir acabando el tema, jóvenes, veamos la continuación de la valoración de la prueba, que la doctrina del derecho procesal distingue tres sistemas de valoración de la prueba, las mismas que mencionamos a continuación. Lo que les estaba indicando al inicio de la clase, tenemos el primer sistema de la prueba, el sistema de las pruebas legales o sistema de tasación del legal de la prueba. Generalmente este sistema, jóvenes, es exclusivamente que se arrima a la norma, no permite otra prueba que no esté establecida en la norma, ¿ya? Es la misma ley que señala al juez el valor eficaz que debe atribuir a determinados medios probatorios, ¿ya? Entonces, es exclusivamente las pruebas determinadas por la norma. Generalmente se aplica esto en materia civil, jóvenes. Segundo sistema, tenemos el sistema de la libre convicción. Este sistema también podría determinarse un poco arbitrario, porque también, jóvenes, es más de aplicación a la libre arbitrio del juez, ¿ya? Llamada también sistema de libre apreciación o de arbitrio judicial, en que el juez o magistrado adquiere certeza o convicción con la prueba del proceso, fuera de las pruebas de auto o aún contra las pruebas que cursan el expediente, ¿ya? Basta la libre convicción y la certeza del juez, saca su sentencia. Inclusive no puede valorar la prueba, ¿ya? Entonces, este sistema de libre convicción, jóvenes, si bien una facultad excesiva a la autoridad jurisdiccional para determinar, valorar para poder, si quiere o no, el valorar una prueba y determinar la certeza de un proceso, ¿ya? Es de libre convicción. Y tenemos el tercer sistema, el sistema de la sana crítica. Es un sistema eclético entre el sistema de la prueba legal, de las pruebas legales que habíamos indicado, y de la libre convicción, en el cual el juzgador aprecia los elementos probatorios conforme las reglas de la lógica, la experiencia y las ciencias y las artes afines, ¿ya? En, conforme tenemos nosotros en nuestra normativa, ¿ya? El artículo 135 de nuestro Código Penal, el artículo 476 de nuestro Código de Procedimiento Civil, nos basamos en este sistema de la sana crítica, jóvenes. Vale decir, si bien esto jóvenes, en el sentido, por ejemplo, que tenemos este sistema incluso en la administración administrativa disciplinaria de nuestros jueces, tenemos la composición de tribunales mixtos, tanto jueces técnicos y jueces ciudadanos, ¿ya? Entonces, ¿bajo qué perspectiva se da esto de la sana crítica? En el sentido de que cada ciudadano, cada ser humano, tiene suficiente convicción para discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Entonces, en virtud de esto, jóvenes, lo que hace el juez es solo dar esta apreciación sobre lo bueno y lo malo, que aprecian, darle un sentido legal, ¿ya? Que si bien ya sea que se pueda eximir o en su caso sancionar, esté dentro del marco normativo, pero sea en virtud de la apreciación, de la lógica, del vivir, ya del apreciar de las pruebas, se pueda sacar un resultado a través de una sentencia. Entonces, los dos sistemas, tanto el sistema de las pruebas legales o sistema de tasación de la legal de la prueba, que es exclusivamente que se cierre en la norma, ¿ya? Y el sistema de la libre convicción, ¿ya? Se mezclan en este sistema de la sana crítica que es aplicado en nuestro sistema judicial, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto habríamos terminado este tema de la prueba. Si tienen algún comentario, eh, al, a un compañero ya les he enviado, voy a pasarlo esto al grupo también, esta presentación en PDF para que no se los cargue muy pesado, ¿ya? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, jóvenes.
Bueno, jóvenes, el día de mañana entonces les espero en, en la actividad que tenemos, ¿no? Y les vuelvo a reiterar a aquellos compañeros, creo que son un grupo, me pasan la lista y lo que se les ha dado ya la autorización para publicar la obra, y mi materia tiene los puntos ganados. ¿Ya? Tengan buenas noches, jóvenes. Doctor, antes, por favor, una... Hola, hola, sí, dime, dime. Buenas noches, doctor. El tema es esto de la sana crítica. ¿Nos podría dar algún ejemplo, por favor? Porque dice elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia y artes afines. En algún juicio o, no sé, experiencia suya donde hayan aplicado este tema de la sana crítica y nos pueda aterrizar tal vez con un ejemplo claro. Mm, ¿Tienen ahorita su código penal a la mano alguien? Un momentito, voy a ir a mi escritorio. Como les iba indicando, jóvenes, en el sistema de la sana crítica, generalmente se aplica esto, lo aplicamos en los dos sistemas, ¿ya? Como indicamos, es un sistema ecléctico. Pero ya en los procesos de, a ver, en los procesos ya de los juicios, la apertura ya en los juicios propiamente tal, ya los jueces ciudadanos, a ver, en un proceso de robo, por ejemplo, ya, no es lo mismo que uno robe por, por necesidad y uno robe por vivir, por la mala vida, ¿no? No será correcto una sentencia de un señor que por desgracia, por necesidad, tiene, imagínense, unos 3 hijos, no tenga trabajo, comete un ilícito de robo agravado, pero que se demuestre, ¿ya? Que una persona que tiene todas las facultades de trabajar y tiene antecedentes de robo agravado, de intento de homicidio, que lo haga. Si se demuestra eso en proceso, jóvenes, entonces serán por el razonamiento de los jueces técnicos y jueces ciudadanos que podrán razonar aplicando la normativa y la verdad y la experiencia, es decir, ya la vivencia en el proceso, apreciarán cómo es la vida cotidiana de estos en este momento imputados, ¿ya? Para sacar una sentencia. Acá se aplicaría un criterio ecléctico en el sentido de que van a aplicar una sanción en estricta aplicación de la normativa de 1 a 8 años le darán a este señor padre de familia que por desgracias, eventualidades, ha procedido a un robo, ¿ya? Le darán de 1 a 4 a 3 años, ¿ya? De aquel sujeto que lo ha hecho por gusto, que tenían todas las posibilidades de trabajar, ya teniendo antecedentes, se ha dedicado como una profesión al robo agravado, los intentos, los famosos cogoteos, entonces a este le darán 7 o 8 años, ¿ya? En virtud de la experiencia, a lo que aprecian y en el marco de la normativa, ¿ya? Entonces son ejemplos en estos jóvenes en que no solo se aplica, si estaríamos con la sana, por ejemplo, con el sistema de las pruebas legales o del sistema de la tasación legal, tú has robado, punto. Has hecho robo agravado, tienes 8 años adentro, ¿ya? No se aplica ahí una valoración, es 2 más 2, 4. Has hecho robo agravado, te entras a los 8 años, ¿ya? O nos vamos aquí a la libre convicción. El juez determinará, no, este es un poco menos, este es un poco más, ¿ya? O le daremos, esta sí robo agravado, aparte de eso, en el trayecto ha herido a varias personas, ¿ya? Y has robado, imaginemos, en pandemias, has robado botellones de oxígeno, no ha atentado más contra la vida, saldrá de la normativa que debe aplicarse la norma, ¿ya? Bajo su libre convicción aplicará una norma más agravante, una sanción. Pero ya con el sistema de la sana crítica, ahí ya vemos la aplicación entre la norma, lo permitido, lo más alto, lo más bajo, y apreciación del por qué, el hecho mismo, por qué se ha suscitado.
¿ya? Ahí, por ejemplo, podemos colocar ejemplos, un delito por emoción violenta, por ejemplo, si hay los elementos que demuestren que ha sido por emoción violenta, tanto el tribunal sancionará conforme ellos vean conveniente. ¿Por qué se ha hecho? O en su defecto pueden desestimar de que sea por emoción violenta y pueden determinar que es un asesinato, ¿no? Con alevosía y premeditación, ¿no? Entonces son bajo esos argumentos, estimado compañero. ¿Qué te llamas? Doctor, Américo Halcón. Américo. Doctor, sobre eso, ¿y qué con el caso de la víctima? Porque, digamos, la víctima ha sufrido un robo, no sé, póngale, $10,000, póngale. Y esto lo va también resarcir, pese a que ya le están disminuyendo por la sana crítica los años de No, privación de no, libertad. Los no, daños esto, económicos, ¿cómo no, no, no. van a resarcir? Eso es otro proceso. Ese es el proceso de ejecución penal, se llama eso, Américo. Cuando ustedes concluyan todo proceso penal, termina con un proceso de ejecución penal. Y en el proceso de ejecución penal, ahí ustedes inician un resarcimiento de daño civil. Tienen que hacer todo lo que han gastado, todo lo que se ha gastado, lo que has robado, lo que han perdido, hacen una tasación, ¿ya? Cuánto han gastado, hacen un proceso civil sobre los bienes del imputado, del que ha metido. No es solamente le metes a la cárcel y ahí lo dejas. Generalmente hasta ahí muchos abogados llegan, le meten, hacen una sentencia, lo ejecutarán, listo, ya está dentro, felices. ¿Y qué es lo que tú preguntas? ¿Qué es del daño, del deshacimiento del daño civil? Me has robado tanto dinero, me has robado un vehículo, no sé, o lesiones y he demostrado de que con mis facturas he ido a un tratamiento, me ha costado más de $10,000, ¿ya? Todo eso es a través de estas facturas se debe iniciar, concluido el proceso penal debidamente ejecutoriada, ante el juez de ejecución penal se tiene que iniciar un proceso de resarcimiento de daño civil. Incluso ahí entran ya las costas judiciales y los honorarios de los abogados. ¿Ya? Doctor, y en el procedimiento civil también se aplica el tema de la sana crítica, Sí, porque aún así ya le van con a nuestro, seguir rebajando. ya con nuestro nuevo, eh, con nuestro código vigente se aplica. Nosotros aplicamos el sistema de la sana crítica. Podríamos decir, entendiendo así de la lectura misma, el sistema de las pruebas legales, el sistema de la tasación legal de la prueba, sería de aplicación exclusiva para materia civil. Como habíamos indicado, 2 más 2 en materia civil es esa regla, es una prueba matemática, ¿no ve? La aplica la normativa, pero también se puede dar el sistema de la sana crítica, ¿ya? ¿Por qué te digo? La valoración de los documentos, Américo, esto te lo doy por experiencia. Hay, hay títulos, por ejemplo, sobre un bien inmueble que han sido otorgadas por la misma autoridad al mismo tiempo, en el mismo año. Ya será por confusión, no sé, se han dado esos casos. Ahí el juez deberá determinar por la vía de la sana crítica, si bien tiene los documentos idóneos, pero será a través de la sana crítica quién está en posesión, quién ha hecho mejoras a ese bien inmueble, ¿no ve? Entonces será a través de la sana crítica demostrando, ya sea, por ejemplo, con certificados de certificación de sus juntas de vecinos, luz, agua, ¿ya? Incluso los carnets que han nacido sus hijos ahí, que tienen registro, todos en ese domicilio. Entonces, a través de estas pruebas podrán determinar a quién le va a corresponder el mejor derecho propietario, ¿ya? Entonces, también se aplica este sistema. Eso, por ejemplo, sería un usucapión, por ejemplo, ¿no? También, ahí entraríamos en un juicio de la sana crítica, en virtud de las pruebas que se presentan, ¿ya? Listo, Américo. Muchas gracias, te estoy registrando. Gracias. Gracias por tu participación. Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana con algunos y el día jueves con otros. Bueno, buenas noches.